Gloria al Señor. Vamos a leer del versículo número 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Vamos a orar por José. Los dones, riqueza de Dios para la iglesia sufriente. Los dones, riqueza de Dios para la iglesia perseguida o sufriente. Bien, en los versículos anteriores, Pedro ha exhortado a sus lectores que dado que el fin se acercaba en los versículos anteriores, como decía, el apóstol Pedro les ha recomendado a sus lectores a que deben de estar en alerta, que deben de estar apercibidos. Por ejemplo, ha estado diciendo que los tiempos son malos. Ha estado expresando que es necesario velar. En este caso, eso es lo que está diciendo en el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Decíamos que en este caso son como recomendaciones a una iglesia que no le está yendo bien en el sentido de tener estabilidad en ningún campo por el hecho de su fe. Pero cuando Pedro está hablando que hay, en este caso, hay pues un fin que se acerca de todas las cosas, decíamos que esto es como un aliciente, es como darle ánimo a aquel que no le está yendo bien. Es igual que decirles aguanten, porque las cosas ya están cerca. En este caso, por supuesto, se está refiriendo o está mencionando Pedro lo que sería el fin de la era cristiana. Estaría como visualizando el regreso de Cristo. Acordémonos que todos los apóstoles, incluyendo Pablo, estaban como bien compenetrados en que Cristo volvería en los días que ellos estaban desarrollando el ministerio de la iglesia. Por eso es que Pablo dice allá, y nosotros que vivimos seremos transformados. Había eso en la mente de los primeros creyentes. Y claro que aun cuando esto era un poco más lejos, como diríamos, imagínense que ellos hubieran pensado que el fin de todas las cosas faltaba en el tiempo de ellos 2000 años hacia adelante.
era una cosa bastante difícil para poderse mantener en las diversas situaciones de persecuciones, de tragedia, de angustia. Pero cuando Pedro les está diciendo, ya se acerca. Eso es como el atleta o el entrenador con el atleta le dice, sigue que ya llegas, esfuérzate que ya lo vamos a lograr. Esas palabras en cualquier campo de lo que es la vida cotidiana, sea un emprender de algo, tienes que esforzarte para sacar tu carrera, tienes que esforzarse, ya estás a medio año, ya estás a meses. Todas esas palabras son palabras que alientan, que motivan a aquel que tiene, un sueño, una meta o una noche oscura. Y eso es lo que estaba sucediendo con la iglesia a quien Pedro se dirige. Les dice, vamos, acérquense, velen, necesitamos estar velando, dice, y ser sobrios. Tienen que practicar el amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Esto no puede como entenderse que el amor suplanta lo que es la sangre de Cristo. Está hablando que dentro de la vida cristiana, el amor siempre es el que va a ir comprendiendo las flaquezas, las necesidades del otro consiervo. Y en ese, es decir, cubrirle algunas cosas triviales, es decir, no irlo a acusar. Por supuesto, no estaríamos hablando de cosas que hay que disciplinar, que hay cosas que hay que enfrentarlas. Pero hay detalles dentro de la vida cristiana que a veces unos con otros estamos señalándonos por trivialidades, por cosas que no son asuntos de relevancia. Más bien sería dentro de esas cosas muy superficiales de la vida del creyente, podríamos verlas como la normalidad de la vida de la naturaleza caída. Por ejemplo, cualquier detalle que no sea, por supuesto, un adulterio, que no sea pues un robo, que no pues sea una cosa ya fuerte, allí pues se aplica lo que es la disciplina. Pero cuando Pedro está diciendo acá que deben de practicar el amor en medio del juego de la prueba, diríamos ayudarse, animarse, porque una palabra, hermanos, en medio de la aflicción, como decíamos, anima al otro, le es de mucho provecho. Por ejemplo, dice el Evangelio de Mateo que habla de que aquel que le da un vaso de agua fría a uno de sus siervos no quedará sin recompensa. Está como instándolos a eso, pero a la vez en el versículo número 9 les está diciendo que deben de practicar la hospitalidad. Y cuando se habla de la hospitalidad, está diciendo muestren ese amor a través de estas prácticas. Y por supuesto, siempre, hermanos, es necesario hacer esto que Pedro está recomendando, porque decíamos en el último estudio que dábamos que el creyente debe de luchar por no dividirse, por no dañarse, sino apoyarse el uno al otro en las diversas situaciones,
ahí va implícito lo que es el amor, por el hecho de que, tenemos una misma fe, tenemos un mismo Señor, y decíamos que vamos a estar una eternidad con Dios en el mismo cielo. Y no es una cosa que lo desconozcamos nosotros. Por lo tanto, esa es la idea. Vivan en amor, hospédense unos a otros, es decir, de acuerdo a sus, diríamos, a sus capacidades, coadyuven, ayuden. Está tratando Pedro acá de agrupar a la iglesia, de acercar a la iglesia, porque siempre en los problemas, siempre en las dificultades, como que tendemos a desparramarnos, como que tendemos a sálvese que él pueda, pero no es, por supuesto, eso no es lo que aquellos que tienen una misma fe, que han sido rescatados por un mismo Dios y que vamos a vivir en un cielo, en una eternidad, no podemos actuar de una forma individual, sino que tenemos que estar siempre unidos. Esa fue la oración que hizo Cristo en Juan 17. Padre, yo no te pido que los quites del mundo, pero sí te pido que sean unos, se amen unos a los otros y sean unos entre sí, así como tú y yo somos uno, Padre. Es decir, ese es el deseo de Dios. Esas fueron las súplicas de Cristo para con el Padre, que seamos uno, con nuestras diferencias, con nuestras discrepancias, con nuestras, a veces nuestros caracteres tremendamente feos. Debemos de luchar para siempre estar agrupados, para siempre estar juntos, porque dos son mejor que uno. Se dice comúnmente que cuando una brasa se separa del fogón, se apaga, pero cuando las brasas están juntas, arden todas juntas. Y eso pues es una lógica, y eso es lo mismo que sucede con respecto a la iglesia. Así que esta es la recomendación. Pablo también lo dijo. Dijo, muérdanse pero no se consuman. Sopórtense, soportémonos. Así que, porque somos una estirpe, hermanos, especial dentro de esta vida terrenal. Aunque usted esté dormidito oyendo esto y aunque no diga amén, pero somos una estirpe especial. Somos algo maravilloso. Somos adoptados por su gracia sin haberlo merecido. Así que estas son las recomendaciones que en los versículos anteriores Pablo está haciendo a la iglesia. Ahora el apóstol, vamos a lo que es la continuidad de estos últimos dos versículos. En estos últimos dos versículos, usted se preguntará por qué el apóstol ahora va a hablar de dones, porque eso es lo que dice el versículo número 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto como que rompe el hilo de la motivación. Parecería que eso sucede con este versículo número 10, pero es la misma continuidad. La misma continuidad en el sentido que, hermanos,
podríamos ver lo que Pedro estaría diciendo cuando menciona los dones, que hay que ministrarlos de acuerdo a la multiforme gracia de Cristo. Por medio del Espíritu de Cristo, Dios suministra a la iglesia, o nos ha suministrado a la iglesia perseguida y sufrida, hermanos, diríamos, la fuerza para servir y dar también de sus dones. Es ahí donde esto tiene continuidad. Es decir, que el asunto de los dones acá no lo podemos aislar del contexto. Es una iglesia, no olvidemos que es una iglesia que está siendo perseguida, que está sufriendo por la causa de su fe, pero que esta iglesia no es una iglesia desposeída, no es una iglesia mendiga, no es una iglesia que es, en el término que se puede entender, una iglesia pobre gente, pobres, ¿verdad? Ilusos. Pedro está haciendo ver a esta iglesia que Dios nos dio dones, que Dios nos equipó con los dones de su gracia, con los dones de su hermano, de su gracia. Entonces, en este caso, por medio del Espíritu de Cristo, Dios ministra a la iglesia, a esta iglesia perseguida y sufrida, los dones, para que de esta manera la iglesia no solo es una entidad que va a estar quejándose, que va a estar, mire qué situación, como sería en algunos casos de algunos creyentes, que cuando viene el fuego de la prueba, lo que hacen es quejarse, o nos quejamos, sería mejor decir, o no, vivimos quejándonos que por qué, que no puede ser, aun cuando Dios nos ha enriquecido, aun cuando Dios no nos ha dejado empobrecidos. Parecería que eso es así como pobre de la iglesia, pues un hermanito ahí que apenas puede medio leer, que un hermanito ahí que no es de la alta alcurnia. Podrían criticar algunas personas con respecto a esa percepción que tienen de la iglesia, pero la iglesia es poseedora de los dones de la gracia, y es Dios los ha ministrado. ¿Para qué? Para que, hermanos, para que podamos nosotros como iglesia dar de esos dones, repartir de esos dones en el desarrollo de nuestra vida. Por ejemplo, esa fuerza la podemos ubicar nosotros siempre en la base de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, si vemos, veríamos, dice el apóstol Pablo en el capítulo número 1 de Filipenses, habla de esa gracia. Cuando leemos en este verso 19, donde dice: porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu, esto resucitará en mi liberación. Aquí estamos hablando de un hombre que pertenece a la iglesia y que está diciendo a sus demás consiervos que la oración de ellos, está refiriéndose a los filipenses, la oración de ellos para él
es de gran provecho, porque sé que por vuestras oraciones o por vuestra oración y suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. Estaba preso Pablo, pero aquí podemos ir viendo la reciprocidad de la iglesia, que dentro de el uno o el otro puede distribuirse los dones que Dios les ha dado para su alivio, por un lado, y para bendecir, por supuesto, a la iglesia en términos generales. Aquí Pablo está diciendo a los filipenses que por esas oraciones que suministrado del Espíritu de Cristo, esto ha resultado y va a resultar para su liberación. El don de la oración, el don de dar. Ahora, en el capítulo 4 y verso 13, el apóstol dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando habla en esa otra parte, ¿por qué dice Pablo todo lo puedo en Cristo? Está el trasfondo de esa palabra, es la misma. Hay cárceles, hay angustia, hay persecución, pero esa persecución, como estábamos hablando de los dones, de la riqueza de los dones a la iglesia perseguida, a la iglesia afligida, aquí Pablo está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, aquí pudiéramos estar aplicando en la vida de Pablo el don de la fe, o esas convicciones espirituales que no dejan de ser dones, ¿verdad? Dice: todo lo puedo. Y en este caso, hermanos, podemos involucrar en su totalidad a los apóstoles de la iglesia, a los apóstoles del Señor, que eran personas que no, desde el momento que ellos ingresaron a la vida de Dios, a la vida de la fe, a ellos no les dieron un PH, no les dieron un título, no les dieron un salvoconducto para que ellos fueran personas respetables en el sentido que se entiende en las sociedades. Más bien, a ellos se les marcó como personas que serían, el hecho de venir a Cristo, se le genera una marca que los va a identificar como enemigos de un sistema, como enemigos de la religión, como enemigos de las tinieblas. Y los apóstoles, hermanos, en sus aflicciones ministraban, bendecían a otros con los dones. Por ejemplo, aquí estamos viendo a los corintios bendiciendo con lo que ellos tienen a un hombre que está preso, a un hombre que está pasando el fuego de la prueba, no porque le quedó debiendo al banco, no porque le hallaron droga, no porque mató a alguien, sino por la fe está preso. Pero como Dios enriquece con sus dones a la iglesia perseguida, estos dones es para ministrarlos. Estos dones es para dar, como dice, de gracia se han recibido. La iglesia en su totalidad debe de ministrarlos también de gracia. A veces se puede pensar que esto solo operaba en los apóstoles, que estos dones que está diciendo este versículo 10 del capítulo 4 de Primera de Pedro, se pudiera estar pensando todos. Allá dice Pablo a los corintios en su capítulo número 12
que los dones, si hablamos específicamente de 12 dones, que serían los dones, diríamos los dones fuertes que señala Pablo, pero en Romanos, hermanos, también vemos una diversidad tremendamente de dones, ¿verdad? No solo los dones que menciona Pablo, que serían los primarios, pero Romanos capítulo número 12, verso 6 en adelante, habla de una variedad de dones. De dones, ¿qué significa? Son regalos, son poderes sobrenaturales que Dios da para que la iglesia, esa iglesia que despega siendo perseguida, esa iglesia tiene recursos, esa iglesia no está en abandono. Eso viene siendo como, voy a poner el ejemplo de un soldado que va para la guerra. Ese soldado lo envía su mayor, su jefe, su general, pero lo envía con un sinnúmero de herramientas, de pertrechos. Y allá en la guerra, allá en la batalla, ese soldado no fue enviado con las manos vacías. Ese soldado fue equiparado tanto para que se defienda él en medio de la batalla, pero también con esos pertrechos, con esas herramientas, él va a bendecir a sus consiervos, o diríamos a sus compañeros soldados. Entonces, eso es lo que está diciendo Pedro acá. Y como decíamos, no es que son exclusivos los dones solo para los apóstoles. Dice Pablo a los Corintios en su capítulo 12, decíamos que los dones, por supuesto, son del Espíritu Santo, pero que Él los da como Él quiere, y todos aquellos que pertenecemos a su iglesia somos personas, hermanos, que tenemos acceso a ellos. Es decir, no estamos desprotegidos, no estamos nosotros a la deriva, no somos soldados que nos envió el Señor a una batalla terriblemente desastrosa, sangrienta, y que nosotros no tenemos, hermanos, ningún equiparamiento. Entonces acá dice, pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, verso 11 del 12 de Primera de Corintios, a cada uno en particular como Él quiere, a cada uno. Los dones no son exclusivos para un pastor, los dones no son exclusivos para un apóstol, para los dones son, por supuesto, exclusivos para la iglesia. Entonces la iglesia está equiparada, pero en el caso de los apóstoles, en el caso de Pedro, diríamos, aquí veíamos a Pablo agradeciendo a los filipenses por sus oraciones, y eso permitirá, mire qué lindo es Dios, hermano, porque pues sí, no nos dejó desprevisto. Ahí está diciendo, con sus oraciones yo sé que voy a salir libre, y allá está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que en este caso Pablo está visualizando? Está anclándose en la fe, está anclándose, hermanos, en una convicción espiritual que él todo lo va a lograr superar en Cristo. No es que en este caso, como decía hace un momento, a los apóstoles o a la iglesia se le dio un salvoconducto que ustedes nadie los va a tocar, a ustedes nadie les va a botar un pelo,
a ustedes nadie les va a tirar una mala mirada ni una piedra. No, en el mundo tendréis aflicciones, dijo Cristo, pero confiad que yo he vencido al mundo. Confiad que yo he vencido al mundo. Es decir, que en ese camino de escorpiones, en este camino, hermanos, de acechanzas, de demonios, de alucinamientos, de estrategias del enemigo, la iglesia tiene, hermanos, las herramientas para bendecir. En el caso, por ejemplo, de Pedro, y lo lindo es que Pedro ministraba sus dones en medio de las aflicciones. ¿Usted cree que cuando mataron al primer apóstol, que lo mató Herodes, y luego diríamos, para matar a Pedro, ¿usted cree que ellos tenían ese salvoconducto, esa inmunidad, que nadie los podía tocar? Al contrario, ellos en el campo humano no tenían ninguna inmunidad. Eran personas que los demonios, que los enemigos de Dios tratarían de destruirlo. Pero en sus angustias, en sus batallas, ¿qué piensa usted cuando Pedro anda allá por Jope, cuando está allá por la casa de Simón el curtidor? Es decir, los andaban en la agenda, los andaban. Pedro no era ningún niño bonito para la religión, eran la piedra en el zapato de los religiosos, de los políticos romanos. Pero ellos en todas esas dificultades, la Biblia dice que Pedro andaba resucitando a muertos. Damos un amén, iglesia. Pedro, la Biblia dice que se llevaban llevaban los enfermos y pasaban por la sombra de Pedro, y la sombra de Pedro, que estaba el poder de Cristo, sanaba a los enfermos. Es decir, aun cuando dice allá en el capítulo número 3 del libro de los Hechos, dice: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre, ahí están repartiendo dones. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí están repartiendo dones. Dicho de otra manera, no era una iglesia que decía: mire, estoy perseguida, así como nos pasó a nosotros en el tiempo de la pandemia, que lo que hicimos fue encerrarnos. La iglesia nos encerró. La iglesia, al contrario, bueno, usted me dirá: si no me encierro me hubiera muerto. Encerrado y no encerrado, si Dios no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero los apóstoles no tenían inmunidad, no tenían ese fuero que tienen los políticos. No, estaban a expensas de las persecuciones, pero donde pasaban ellos daban de sus dones. Estaban siendo perseguidos y ellos estaban levantando los cojos. Estaban siendo perseguidos y estaban diciéndole: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estaban encarcelados y estaban dando de sus dones. Ellos no estaban inertes. Ellos no eran pasivos. Ellos eran personas que estaban en el ojo del huracán. Y eso es lo que Pedro está haciendo con los destinatarios. Pedro en este caso no estaría haciendo una motivación retórica. Pues sí, porque uno puede, hermanos, dar la impresión, por eso es que predicar es un gran lío, ¿verdad? Porque uno puede ser retórico, uno puede ser bien acuánime, bien trazado, pero
pero en Hechos se queda corto. Pero Pedro o los apóstoles nunca dieron una motivación retórica, nunca dieron una motivación superficial. Ellos dieron una motivación, ¿está conmigo, iglesia? Ellos dieron una motivación, hermanos, en hechos. Porque una cosa es tener retórica, o diríamos, una cosa es, ¿cómo le llaman a la actividad, diríamos, sí, de lo que sería una acción puramente práctica, pero no de hechos? En el caso de ellos, no, ellos estaban viviendo en carne propia. Dicho de otra manera, aquí está mandando una motivación y haciendo una aclaración a la iglesia perseguida. Uno que estaba, hermanos, en el fuego de la prueba. Aquí está enviando a unos destinatarios, no alguien que no sabía de lo que estaba hablando, no alguien que no sabía del tema y del sufrimiento. Estamos hablando de alguien, hermanos, que estaba pisando escorpiones, que estaba, hermanos, domando leones, que estaba peleando la buena batalla. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No, aquí estamos hablando de hombres que estaban dando un consejo que ellos mismos lo estaban viviendo. Pero yo digo, qué bueno que alguien, incluso en medio de las cárceles, como en el caso de Pablo, en lugar de llorar, está motivando a los otros que están afuera. ¿Y en qué base? En la base de los dones que Dios le ha otorgado. Entonces, en este caso, estamos hablando no de alguien que solo puede motivar a otro. Por eso es que, hermano, lo que dice Pablo a los romanos, que todo obra para bien a los que aman a Dios. En este sentido, siempre, hermanos, cualquier situación, trayendo por lo menos el mensaje a nosotros, cualquier situación que venga a nuestra vida, cualquier situación que atañe a nuestra vida, situación, diríamos, de persecuciones, de, hermanos, de situaciones difíciles en cualquier campo de la vida, sean enfermedades, sean problemas económicos, en lugar de nosotros empezar a quejarnos, porque eso es lo que hacemos, empezamos que somos unos bebés a chillar y a reclamar y que no sé qué, que miren el amor, que no se ve el amor, somos buenos para reclamar. Cuando dice Pablo que a los que aman a Dios todas las cosas, deberíamos de ver eso como el insumo para formar nuestro carácter, lo que sea, porque si usted no ha pasado por el fuego de la prueba, pero ¿qué puede estar usted enseñando? ¿Qué puede usted estar motivando a otros? Sería, como decíamos, solo retórica, solo sería, hermanos, palabras. No tiene sentido. Entonces, cuando vienen las dificultades a la iglesia, a la vida personal de cada uno de los que pertenecemos a ella, debemos de ver lo positivo, debemos de verlo como que son materias que Dios está poniéndonos para que las cursemos, para que esas materias, damos un amén, para que esas materias de caminos estrechos, para que esas materias difíciles a veces, hermanos, de asimilar, sean de bendición para el otro. Vamos a regalarle ofrenda de palma, sean de bendición para el otro. Pero no queremos pasar la materia. Es como los estudiantes que en lugar de ir a quemarse las pestañas
a informarse, a ver cómo logran sacar sus materias, lo que buscan es quien se las copia. Pero por eso es que hay un montón de profesionales que son analfabetos. No sirven para nada, solo tienen el título. Y eso es lo mismo con el creyente. Hay un montón de creyentes que solo es el cascarón, porque nunca queremos pasar, damos un amén, nunca queremos pasar las materias de Dios. Cuando viene la materia, ay, ¿qué? Usted no oye a un Pablo quejándose que sus angustias, aun cuando él dice, cuando en realidad él dice que todos lo han dejado, pero como él no ha puesto la mirada en todos, él su mirada la tenía en Cristo. Pero dice, todos me dejaron, pero hay uno que no me ha dejado. Y eso es lo que debemos de nosotros. Usted no ande de trompuda ni de trompudo porque el otro no le hace caso. Usted vea para arriba. Graduémonos en la escuela espiritual de la gracia. Amén. Lo dejaron, lo corrieron del trabajo por haragán. Alabe a Dios. Como dice aquel coro, me corrieron por Cristo. No creo que por Cristo. Son coros que se inventan los religiosos. A menos que haya un plan de Dios. Que tuvo problemas en el matrimonio, alabe a Dios. Que tuvo problemas en la salud, alabemos a Dios. Que tenemos problemas en la familia, alabemos a Dios. Eso es lo que Pablo dice a los corintios. Que hay pues cuando os reunís? ¿Hay doctrina? ¿Hay salmos? ¿Hay profecía? ¿O hay chambre? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo que debe de haber es salmos. En medio de la angustia, en medio del problema, en medio de las aflicciones, alabemos al que vive, alabemos al que reina por los siglos de los siglos y echemos a andar los dones que Dios nos ha dado, porque tenemos dones espirituales para fajarnos en medio de las pruebas. Eso es lo que tenemos que aprender como iglesia. Pedro y cualquier otro de los, ustedes sabían, mire que qué bueno, iba a decir hace un momento, tener este tipo de gente que anima al otro que está siendo apaleado. Pero antes ellos han sido apaleados y están siendo apaleados, como el caso de Pedro, como el caso de Pablo. Se dice que la vida de Pablo fue tan difícil, fue tan dura, a tal grado que cuentan que él por último quedó así inclinado de todos los azotes que le habían dado. Pero ese hombre era un terremoto en el Señor. Ese hombre, cuando le decía a un impío, a un brujo, queda ciego, hijo del diablo, quedaba ciego. Ese hombre, cuando llega a Listra, le dice al cojo, levántate, y se levantó el cojo. Ese hombre, cuando se cayó Eutico de la tercer piso, hermanos, dejó pendiente la predicación y se bajó y oró por Eutico y se levantó el muerto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Esos hombres andaban, hermanos, y echaban mano a los dones que Dios les había dado, porque pues el don de sanidad es un don que Dios da. El don de sacar el poder para sacar demonios. Es decir, Dios no nos manda a la guerra con las manos vacías, y eso tenían que entender los destinatarios de Pedro. Y se dice que Pedro, eso no lo dice la Biblia, pero se dice que Pedro murió crucificado. Y no murió crucificado en Roma. Pedro más bien ni conoció Roma. Y eso de que los católicos lo han hecho papa, eso es puro
cuento, ni conoció Roma. Y dicen que, según la historia, murió crucificado. Pero ninguno de ellos se oye llamando a mi mamá, mi papá, nada. Ellos tenían a quién llamar. Si alguien pues nos ayuda, está bueno, pero si no, él siempre va a estar ahí. Cuando Pablo estaba náufrago, llegó en medio del huracán el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, que no va a pasar nada. Y se levantó aquel que estaba desanimado, que era un gigante, y se puso en medio de aquello que estaba hundiéndose, y le digo: no teman, porque ninguno va a perecer, excepto los asuntos, ninguno, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová y me ha dicho: vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Esta noche ha estado conmigo. Se levantó con el don de la fe, con el don del creerle a la palabra. Gigantes. Dicho de otra manera, por ejemplo, el caso de Pablo, sin ser marinero, fue el que rescató a 270 y pico de gente. Es más, desde que empezó la navegación, él tuvo el don de discernir que el viaje iba a ser malo, y se lo dijo a la gente y no le hicieron caso. Ahora vamos a ver, como decíamos, que todos tenemos dones. Lo que pasa es que los tenemos dormidos. Lo que pasa es que algunos no los usamos. Pero usted y yo tenemos tremendas riquezas como dones de Dios. Ahí en la casa lee capítulo 12, versos 6 al 8 de Romanos. Ahora, esto no se deben emplear egoístamente, para fines egoístas. Es decir, los dones que Dios da deben de ser para bendecir, para ponerlos a la disposición del necesitado. No debe de ser, como decíamos, para fines egoístas. ¿En qué sentido? Porque eso es lo que sucede ahora. Por ejemplo, en la iglesia los dones se siguen dando, pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Acuérdense que el contexto acá es que la iglesia sufriente, la iglesia perseguida, Dios la equipara para que en esas angustias ellos tengan herramientas para recibir respuesta y para bendecir a otros. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros vemos ahora? Partamos de la idea que alguien le ha dado el don, Dios, de sanar. ¿Cuántas personas escuchamos nosotros cobrar por sanidades? Ahí se ven ahora que hay tanta información y hay tantas redes. Ahí se ven, hay personas que cobran de acuerdo a la enfermedad. Si es tal enfermedad, vale 1,000 o 2,000 o 3,000. Y la gente tira todo en aras de sanarse. Eso es bien común. Los mercaderes de la gracia en este tiempo, los predicadores, los cantantes que no pueden dar una canción si no les pagan, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. No hay mensaje, hermanos, no hay mensaje regalado ahora. Todo es. Y yo no estoy diciendo que sea pecado que al ministro le den, pero esto debe de ser voluntario, no impuesto. Entonces la gente pone, los predicadores ponen, como yo le he dicho, en algunas veces
yo he querido probar a ver si hay algún cantante cristiano. Hay uno que, bueno, ya les he dicho muchas veces, pero para mencionar uno, me dijo que aquí nomás, aquí en la frontera de Guatemala, me dijo que el precio de cantar eran $1,000. Y le digo, hermano, pero usted no va a gastar gasolina de la frontera y lo más que gasta son unos $10. No, pero yo no puedo, me dijo. Dicho de otra manera, este es mi modo viviendo. Hasta lo borré a ese hombre yo del Facebook. Porque son mercaderes. ¿Por qué no se viene? Tal vez le hubiéramos dado más de lo que él, con lo que él se estaba vendiendo. Son mercaderes. Este asunto es de gracia. Hemos recibido de gracia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No debe de ser para beneficios egoístas. Pablo dice, el obrero es digno de su salario. El buey que trilla tiene derecho a comer. Pero ya cuando a uno le ponen la cifra, ¿verdad? Da tristeza, pues. O sea que comercian con lo que no es de ellos. Así de sencillo. Que se oiga un amén. Entonces no hay que darle a nadie. No, si es que no hay que darle. Si uno de gracia también lo vienen a bendecir, hay que también dar. El problema es que le ponen, que es como la ramera, pues. ¿Cuánto vale doña ramera? $25. ¿Cuánto? No sé cuánto cobran ahora. ¿Quién sabe eso? Usted no sabe. Pero los de allá afuera, si le preguntamos, igual, pues. Igual. Aquí no se trata de poner precio. Aquí se trata que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Que se oiga un poderoso amén. Siempre debe de ser los dones para bendecir a otros y canales que fluyan para la bendición de otros. Siempre. Verso 11 dice de este capítulo 4, dice, si alguno habla, hable conforme. Bueno, le voy a leer el 10 para que vayamos terminando. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Cómo qué dice? ¿Qué dice el verso 10? Agarre su Biblia. ¿Cómo qué? Como buenos administradores de las multiformes de la gracia de Dios. Debemos de ser buenos administradores. Bendecir, no cansarnos, usar estas riquezas espirituales para bendecir, ¿verdad? Ahora, el verso 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra. Otro aspecto que Pedro está diciendo con respecto a esto de los dones, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, conforme a las palabras de Dios, punto, coma, conforme a las palabras de Dios. Dicho de otra manera, la predicación, que sería un don que da Dios también, porque son dones, ¿verdad? No debe de ir jorobada, no debe de ir inclinada a preceptos, a deseos, a glorias humanas. Debe de ministrarse, es decir, siempre la palabra de Dios. Hermanos, no debe de ir uno al internet para ver qué haya ahí, porque ahí vamos a hallar de todo. Debe de ser la palabra inspirada, la palabra que viene de Dios. Damos un amén. Y debe de ministrar, hermanos, la palabra
para que haya bendición. La palabra que es fresca, hermanos, la palabra que baja del cielo, la palabra que Dios pone en la boca del que va a dar esa predicación, dado el don que él tiene, va a ser de bendición, va a levantar a los muertos, va a animar al débil, va a consolar al afligido, porque es la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No ande adulterando la palabra. No tratemos de ganar protagonismo con chistes, con tonteras. Prediquemos la palabra. Que se oiga un amén. Pues sí, porque si vamos a hacer un escenario de anécdotas, de chistes y de tonteras, eso le gusta a la gente. A la gente le gusta entretenerse. Yo oí a una persona que yo conozco que dije, no, si yo voy a Andese, dijo, porque sí, dice, yo sí que es algo como que es mejor que ir al cine. Pues sí, aquí no se trata de entretener a nadie. Predíquese, aquí está diciendo. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Lo que Dios pone. Amén, amén. Que se oiga un amén. No leudemos la palabra. Eso se lo está diciendo Pablo a los destinatarios. Ustedes tienen el don de la palabra, prediquen la palabra. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Predica la palabra. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el don que Dios te ha dado. Haz la obra de evangelista. Predica la palabra. No es de andar usando el púlpito para estar contando cosas de esta tierra. Yo no digo que no se ilustren, pero quedarse ahí anclado, quedarse ahí pegado en los aspectos de este sistema no tiene sentido. Cuando usted ve a un Pablo en cualquier parte que lo ve en sus cartas y en el libro de los Hechos, jamás lo vemos hablando de cosas externas. Su mensaje era cristocéntrico. Cuando les predicó a los de Atenas, a los griegos, usted ve cómo se les metió. Hablando de que Dios de una sola sangre hizo a todos y sucesivamente su objetivo era presentar a Cristo. Ahora, en este caso, no hay que leudar, hay que dar la esencia. Y últimamente, sería lo último, debe de ser para la gloria de Dios. Si usted lo usa a Dios como diácono, como diaconisa, agáchese. El don de servir, el don de lo que sea la gloria para Dios. Si lo usa en cualquier campo, eso es lo que está diciendo. Entonces, Pedro, sin perder el hilo, le está diciendo a la iglesia que se dirige, amén, le está diciendo, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. No ande inventando. No ande alterando. Porque todo lo que se altera no sirve. De acuerdo a lo que Dios le ha dado. Si su predicación es sencilla, ese es su don. Va a bendecir Dios con esa predicación sencilla. No necesita tener o ser un pico de oro. Y dice además, conforme a lo que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Les dice Pedro a sus
Destinatarios, todo lo que ustedes puedan desarrollar, nunca se roben glorias. Nunca. Por ejemplo, en esto del servicio, no habrá cosa más linda que nosotros seamos originales. Cuando ya queremos salir y que queremos, feo se nos ve eso. Ya se ve que queremos nosotros ser como relevantes. Entre menos hacemos espadiento, y que si Dios nos usa en algo, siempre démosle la gloria a Dios. Eso es el mensaje. Así que, hermanito, no se ande promoviendo. Se lo voy a recapitular. Los dones que Dios le da, no los use mal, egoístamente. Úselos para bendecir. Amén. Cuando dé lo que es la palabra, déla conforme a lo de Dios. No estemos leudando. Y todo lo que hagamos sea la gloria para Dios. ¿Sabe por qué? Porque el problema es, hermano, que cuando nosotros le quitamos, pretendemos quitarle la gloria de Dios, nos metemos en problemas. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo podía Pedro andarse jactando que sanaba a los enfermos con la sombra de él? Si Pedro no era nadie, y Pablo mucho menos. Nadie es nada si lo que tenemos es de Dios. Entonces miren a Dios. Miren a Dios. Pablo, cuando el caso de aquel hombre carcelero a quien él presentó a Cristo, que la gloria sea para Dios. Si Dios te usa en cualquier campo, agáchese, porque lo va a seguir usando más. Pero si queremos sacar nuestra camándula de conocimientos y de aspectos puramente inventados,